Hola a todos. Hoy vamos a ver en esta clase una pequeña introducción a Python y vamos a seguir viendo lo que nos faltó de la sección 1.2. Les voy a pasar las lecturas por Teams para que vean qué páginas vamos a ver. Entonces vamos a terminar la segunda mitad de esta sección y al mismo tiempo ver Python, porque lo que vamos a ver en esta sección son continuaciones de gráficas, pero ahora lo que vamos a ver van a ser traslaciones y transformaciones de funciones y cómo se ve la gráfica cuando uno transforma una función o la traslada. Entonces voy a seguir con la presentación de la otra vez. Una traslación, si suponemos que f de x es una función, aquí representado por la variable y, ¿no? O sea, esto quiere decir que a todos los valores f de x se les representa con la variable y, ¿no? Que ya vimos que una variable es algo que puede variar en valores. Si suponemos que f de x es una función y sea una constante positiva, entonces la gráfica de, por ejemplo, f de x más c es la misma gráfica de f que se desplaza hacia arriba c unidades. Si le restamos una constante a la función, hacemos que la gráfica de la función se desplace hacia abajo c unidades. Si en cambio añadimos una constante a la variable x antes de calcular su valor en la función f, entonces movemos la gráfica hacia la izquierda. Si en vez de añadirle una constante a nuestra variable x se la restamos, entonces movemos la gráfica hacia la derecha. Esto es lo primero que vamos a ver usando Python, entonces ténganlo en mente. Primero les voy a enseñar un poco de cómo usar Python para este objetivo. Entonces, todavía no lo vamos a ver eh, ahorita mismo, pero en unos 10 minutos vamos a estar viendo esto. Entonces, nada más era para decirles qué es lo que íbamos a ver primero. Ok, ahora vamos a pasar a Python. Ok, miren, encontré esta aplicación de Microsoft que ustedes deberían de tener acceso también con su cuenta del colegio. Para ingresar a esta página se los voy a poner en la liga abajo, pero con esta página ustedes pueden entrar. Es básicamente notebooks.azure.com y diagonal home. Les va a pedir que hagan una cuenta o que inician sesión y los va a llevar a esta parte de la página. Aquí ustedes se pueden dar cuenta que tienen una opción de crear proyectos. Yo ahorita no tengo, y me pregunta que si quiere crear uno ahora. Entonces le voy a decir que sí. El nombre del proyecto le voy a poner clase matemáticas con guión. Lo voy a hacer público para que todo el mundo pueda entrar, nada más dándoles la liga. Y esto le voy a decir que no, ahorita no nos interesa. Ok, entonces esto los va a llevar a esta página de acá, donde aquí ustedes pueden añadir sus notebooks de Jupyter. Si le dan aquí en el más, les deja añadir un notebook. Entonces, nosotros vamos a trabajar con notebooks de Python 3.6. Entonces van a seleccionar 3.6, le van a poner un nombre al notebook. Por ejemplo, aquí va a ser clase 2. Lo pueden dejar así nada más, clase 2. Se le agrega automáticamente la extensión. Ok, entonces ya que estamos en
harás de poder meternos a un notebook que ya lo creamos, le damos clic en el notebook y eso nos tiene que llevar al notebook en cuestión. Aquí tarda un poquito todo en cargar porque se está conectando a un servidor, entonces esto no va a estar corriendo en sus computadoras, sino va a estar corriendo en línea. Ok, algunas cosas importantes de los notebooks que vale la pena resaltar antes de que empecemos es este circulito de aquí, cuando está blanco, quiere decir que podemos correr código, y cuando está negro quiere decir que se está corriendo código, entonces que hay que esperar para poder correr más código. Ahorita van a ver, por ejemplo, cuando corre el código, cómo se pone aquí en negro. Bueno, Python es, pues ya saben, es un lenguaje de programación donde ya hay varias librerías hechas por muchos usuarios y nosotros vamos a estar usando en esta clase dos librerías. Entonces aquí yo puedo, si le doy Escape y luego le doy M, hace que la celda, en vez de ser Python, sea una cosa que se llama Markdown, que es básicamente como, pues, no es un lenguaje de programación, pero te permite como escribir pequeños reportes y así. Entonces, por ejemplo, el hashtag quiere decir eh, que esto lo haga grande como un título. Si yo le pongo esto se ve todavía en modo Markdown y no lo ha corrido esta celda no ha sido compilada todavía. Para compilar la celda hay que darle Control Enter y para otra vez entrar en el contenido de la celda hay que darle Enter. También uno le puede dar Alt Enter y hace que se corra la celda y te haga una nueva abajo, lo cual es bastante útil. Ok, entonces Python, vamos a usar las siguientes librerías. Vamos a usar una librería que se llama NumPy y vamos a usar otra librería que se llama Matplotlib. Esta de aquí es para hacer cálculos científicos. Uy, perdón. Y esta de aquí es para hacer gráficas, que es justo lo que queremos. Vamos a dar Control Enter y me pone así el texto que acabo de introducir de una manera que sea más lisible. Ok, entonces la primera cosa que vamos a hacer es cargar librerías. Ok, ¿cómo cargamos una librería? La sintaxis para cargar una librería, no sé si ahí se ve bien o si lo hago un poquito más grande, es con la palabra import. Con import, aquí nosotros ponemos después el nombre de la librería y eso va a hacer que Python la cargue. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos importar la librería NumPy, que se escribe así, pero queremos ponerle un alias para no escribir NumPy siempre. Por convención se usa np. Entonces ahora np va a ser NumPy. Y esa es la sintaxis para hacerlo. Import NumPy as np. Ok, entonces voy a correr esta celda y ya está importado NumPy. La primera vez que lo corran, este código se va a tardar más porque el servidor va a descargar la librería y la va a instalar automáticamente. Y ya las veces subsecuentes que ustedes vayan a usar esta librería ya va a estar directamente lista en Microsoft Azure y la van a poder usar. Entonces no se asusten si se tarda al principio. Ahora nosotros vamos a ahora importar Matplotlib, pero quiero hacer un pequeño paréntesis antes de continuar acerca de la sintaxis
de cargar librerías o cualquier otra cosa en Python. En Python todo es algo que se llama un objeto de programación. No nos vamos a meter muy a fondo de qué es lo que es un objeto de programación, pero lo único que tienen que saber es que todo en Python es jerárquico. Entonces, por ejemplo, en la librería NumPy puede haber un módulo o una sublibrería que sea para estadística nada más, que se llame stats. Y adentro de esta sublibrería de NumPy puede haber una función que se llame correlation. Entonces, ¿cómo le hace Python para acceder a la función correlation que está dentro de la librería stats que está dentro de NumPy? Pues con separarlo con puntos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos escribir NumPy stats correlation y esto nos va a llevar a la función que queremos. ¿Ok? Entonces, a veces no nos interesa cargar toda la librería, sino que más bien nos interesa cargar solamente una sublibrería de esa librería llamada módulo. Los módulos pueden ser tanto librerías como sublibrerías. Así se llaman en Python. Y en el caso de Matplotlib, justamente no nos interesa cargar todo Matplotlib porque es un chorro de funciones que no vamos a usar para nada. Vamos a usar una que se llama pyplot. Pyplot es el módulo de Matplotlib que nos interesa aquí, entonces le voy a poner directamente que importe eso, que importe pyplot como plt. Esta es otra convención. Ok, entonces voy a correr esta celda. Como ven, ahora se está tardando más porque no estaba instalado Matplotlib, entonces yo creo que se instaló en el servidor. Ok, perfecto, entonces ya tenemos nuestras dos librerías que queremos. Ahora lo que vamos a hacer es ver una cosa muy importante en Python antes de continuar con las matemáticas, que son las listas. Una lista de objetos en Python es cualquier cosa delimitada por corchetes. Entonces, una lista es algo así, ¿no? Un ejemplo de lista podría ser, por ejemplo, la lista 1, 2, 3, ¿no? Eso es un ejemplo de lista. Otro ejemplo de lista puede ser la lista de las letras A, B y C. En Python las letras se escriben con comillas, encerradas en comillas. Entonces vamos a verlo en código Python. Por ejemplo, vamos a llamarle esto lista-1 a nuestra lista 1, 2, 3 y lista-2 a nuestra lista ABC. Vamos a correr la celda y ahora para demostrarles qué hay en las listas las voy a imprimir. Print imprime el contenido de una variable en pantalla. Y de hecho, eso me recuerda, aquí también en Python hay variables y es prácticamente lo mismo que en matemáticas. Una variable puede tomar cualquier número o cualquier lista o cualquier letra. Es algo que varía. Por ejemplo, si aquí yo corro print lista-1, me imprime esta lista. Pero ahora yo puedo cambiar la variable lista-1 a ser una cadena de letras que diga hola. Entonces ahora si yo vuelvo a imprimir lista-1, ahora ya es hola, ya no es la lista 1, 2, 3. Entonces las listas en general son buenísimas para almacenar números
y para graficar. Nos van a servir mucho para graficar. Otra cosa que también hay en Python que nos va a ser de mucha utilidad son las funciones. Una función siempre empieza con la palabra def, de definición. Aquí lo voy a encerrar en estrellitas porque si cuando corro ese markdown me lo pone en negritas. Siempre empieza con def, ¿no? Seguido por la variable, por ejemplo x, ¿no? Por ejemplo la variable x, y dos puntos. Ok, entonces un ejemplo es, si lo pongo, ok, perdón, es que mi teclado como que está un poco extraño, pero no importa. Entonces, si vamos a ver un ejemplo en código en una celda de Python. Cuando ven que tiene esto, in y entre corchetes, quiere decir que estamos en una celda de Python. Si yo le doy escape y le doy M, la letra M de Markdown, se quita, ¿no? Entonces ya estoy en una de Markdown. Si le doy Y, me regresa a una de Python. Entonces M, Y, M, Y. Voy a definir una función. Entonces es def, perdón, aquí está mal. Es def seguido del nombre de la función. Primero, se me olvidó eso. Y después por la variable y dos puntos. Entonces, por ejemplo, supongamos que originalmente yo voy a llamar mi función f y mi variable va a ser x. Y le doy dos puntos y luego le doy enter. Ahora, el código, el cursor lo que va a hacer es indentarse. En Python eso quiere decir que cuando tú quieres poner algo adentro de una función, tiene que estar indentado. Y automáticamente el notebook lo va a usar para ustedes, así que no se preocupen. Pero cualquier cosa, la indentación son 4 espacios después de la función. Entonces 1, 2, 3, 4. Y esa es la indentación. También funciona, de hecho, con solo un espacio, o con 2 o con 3. Pero 4 es la convención. Es para que se pueda leer el código mejor después. Entonces voy a definir esta función. Y la función, esta función vamos a suponer que nos va a elevar al cuadrado x. Entonces para eso yo le voy a decir que regrese, que esa función regrese x al cuadrado. Entonces si se acuerdan, una función en matemáticas era como una máquina, ¿no? Déjenme les escribo aquí. O como una caja, ¿no? Era la analogía que habíamos visto, donde por un lado nosotros tenemos el dominio x con varios elementos y por el otro lado nosotros tenemos el codominio y adentro del codominio y nosotros tenemos el rango. Vamos a ponerle R. Y lo que hace la función es que toma cada uno de estos y les asigna solo un único valor del rango.
¿ok? Y así con todos los de X. Y en Python pasa algo muy similar. Nosotros, vamos a ponerlo así, F, esto es en matemáticas, y esto es en Python. Y en Python exactamente pasa lo mismo. O sea, para cada elemento de nuestro dominio se le va a asignar exactamente un elemento de nuestro rango. Solo que el codominio no está definido en Python, o sea, no importa. Solamente vamos a saber qué es lo que va a salir y no nos interesa si es parte de un conjunto más grande o no. Entonces, por ejemplo, para regresar aquí a la presentación, lo que quiere decir esto es que nuestra función f tiene una variable x a la cual nosotros le vamos a asignar su valor al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto es muy parecido, para regresar otra vez al papel, a tomar la definición de función que tomaba un valor x y con esta flechita le asignaba un valor f de x. Y en este caso, el f de x es x cuadrado. Otra cosa que se me olvidó decirles de Python es que el cuadrado está hecho por dos asteriscos. Entonces, por ejemplo, 2 a la 2 se escribe así. Esto es igual a 2 a la 2. Si queremos 2 a la 3, es así. ¿Ok? Funciones, operaciones aritméticas, podemos verlas rápido también. Otras operaciones aritméticas importantes, pues es la multiplicación. Cuando pongo un hashtag, quiere decir que voy a hacer un comentario en el código. O sea, esto no lo va a correr. Entonces, multiplicación. Es esto, ¿no? Bueno, la suma es la misma, la resta es la misma. La potencia, eso es lo que les acabo de decir. La división es la misma. Si se me ocurren otras, las pienso. La raíz cuadrada, por ejemplo, la raíz cuadrada tenemos que usar la librería de NumPy. Entonces, para hacer la raíz cuadrada, tenemos que usar NumPy. Entonces, ¿se acuerdan que NumPy tenía su alias NP? Y adentro de este módulo NP hay una función que se llama sqrt, que es square root. Otra cosa interesante de los notebooks es que uno le puede dar SQ y luego la tecla Tab o tabulador y le intenta completar, que es lo que quiere, ¿no? Entonces, si más o menos se acuerdan cómo empieza, puede ser útil. Y esto es una función, entonces es como si fuera f de x. Aquí tenemos que poner qué es lo que queremos calcular. Entonces, por ejemplo, la raíz cuadrada de 9 nos da 3. Es normal que hay números que son sin el punto 0 y hay números que son con el punto 0. Eso es algo de todos los lenguajes de programación y no nos vamos a interesar mucho en saber por qué. Cuando haga una diferencia les voy a decir que es por eso, pero ahorita no va a hacer ninguna diferencia. Ok, entonces ya definimos nuestra función que nos eleva al cuadrado, entonces ahora hay que usarla. Por ejemplo, f de 2 nos da 4. Y solamente para hacer un ejemplo de composición de funciones, vamos a definir otra función que sea
qué sé yo, x, bueno, aquí vamos a poner nuestra variable que va a ser x y le vamos a decir que nos regrese x más 3. ¿Ok? Sobre x. ¿Ok? Entonces, eso que escribí ahí lo voy a poner en Markdown para que se vea más bonito. G de x va a ser igual a x más 3 sobre x. Ahí está. Es lo mismo que está arriba, es la función que definí aquí abajo. Ok, entonces lo que podemos hacer es hacer la composición F y G. No sé cómo se ponga la composición en Markdown, cuál sea el... Así que lo voy a escribir en todas sus palabras. La composición, porque se acuerdan que es un circulito, ¿no? La composición de F y G. Entonces, si se acuerdan, tenemos que meter a G adentro de X, digo de F. Entonces, por ejemplo, vamos a evaluar la composición de F y G para X igual a 2. Y es 6.25, que es evaluarlo en G, que es 2.5, y luego evaluar ese 2.5 en F. Y listo. Ahí está otro ejemplo de composición. Ahora, si se acuerdan, no se puede dividir por 0. Entonces, por ejemplo, si evaluamos G de 0, nos va a dar un error. Nótese aquí el error 0 division error. Quiere decir básicamente dividiste por 0 y no se puede. Ok. Igual si intentamos hacer la composición, nos va a dar otra vez el mismo error. Perfecto, entonces ya sabemos cómo definir una función sencilla, y ahora lo que queremos hacer es hacer una gráfica. Para hacer una gráfica, lo que podemos hacer es, vamos a definir en una variable que se llame x mayúscula, y vamos a poner una lista de muchos números que queremos graficar. Vamos a poner 6 números. Y en Y, lo que vamos a hacer va a ser f de cada número. F de 0, f de 1, f de 2, f de 3, f de 4, f de 5 y f de 6. Ya tienen el mismo tamaño, x y y. Para saber qué tamaño tienen, podemos usar la función len, de length, de tamaño. Length de x es 7 y length de y es 7 también. Otra cosa, para acceder a alguno de los elementos de nuestras listas, se usan los corchetes y se empieza en 0. En Python se empieza a contar en 0. El 0 es el 1 de Python. Entonces x0 es 0, que es este valor de aquí. x1 va a ser 1 y así, ¿no? x5 va a ser 5. Igual con y. El primer elemento es 0, que es el cuadrado de 0. El segundo elemento tiene que ser 1, que es el cuadrado de 1. Ahora, el tercer elemento tiene que ser 4, ¿no? Entonces está perfecto. Todo está funcionando bien. Ok, ahora vamos a graficar esto. Vamos a usar una función que se llama scatter.
dentro de nuestro módulo pyplot, que le pusimos el alias de plt. Entonces, esto es una función, entonces tenemos que evaluarlo. Esta función acepta muchas variables, pero principalmente el eje X y el eje Y, que son nuestras variables X mayúscula y Y mayúscula que definimos aquí arriba. Y lo vamos a correr así. Entonces, si se fijan, pues más o menos tiene la forma de la parte derecha de una parábola de x cuadrado, de hecho, la función x cuadrado. Pero nos gustaría también incluir los valores negativos, por ejemplo, para que se vea bien, y además poner una línea, ¿no? Entonces, para poner una línea, en vez de poner los puntos, en vez de scatter, hay otra función que se llama plot. Y esta función lo que hace es traza los puntos y los une con una línea. Ok, entonces ya se parece un poco más a una gráfica como la que podríamos hacer nosotros, pero todavía se ve muy fea y nos faltan muchos valores. Entonces quiero darles un par de trucos para poder definir nosotros nuestros conjuntos X mayúscula y Y mayúscula de una manera mucho más fácil, porque al final de cuentas estamos programando y no queremos ponerlo manualmente todo. Entonces para eso pues ya hay muchas funciones hechas en Python para facilitarnos la vida. Una manera de hacerlo es creando una lista a través de la función range. Ahora, ojo, range aquí no tiene nada que ver con el rango que nosotros vemos en clase. Esto es simplemente el nombre que le pusieron aquí, pero no tiene nada que ver con las matemáticas. Range lo que te hace es que te da una serie de números. Por ejemplo, si yo le pongo aquí 10, range de 10 me da todos los números desde 0 hasta 10, pero en el intervalo semicerrado. A 10 no lo incluye. Entonces lo voy a escribir aquí. Range de 10 incluye 0, 1, 2, 3 puntos y así hasta 9. ¿Ok? Entonces sería en mate el intervalo semicerrado 0, 10. De números enteros. ¿Ok? Que de manera formal esto se escribiría voy a escribir aquí. Cuando le pongo signos de dólar me pone en modo matemáticas. Entonces esto sería el conjunto de todos los números x, tal que x está en el intervalo semicerrado y x es un número natural. Aquí le tengo que poner text para decirle que y no es una. Ok, sorry por eso. Va, perfecto. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo que se vuelva ahora lista, esta función range de 10 me avienta un objeto que se llama range. Yo quiero una lista.
Y para que me aviente una lista, simplemente le tengo que aplicar otra función que se llama list. Ok, entonces ahora ya tengo una lista que va desde 0 a 9. Perfecto. Y ahora, ¿qué pasa si quiero números negativos? ¿Qué pasa si le pongo aquí menos 10? No me regresa nada porque considera que le estoy pidiendo una lista que vaya de 0 a menos 10. Pero pues no se puede. Más bien lo que quiero es que vaya de menos 10 a 0. Ahí sí. Y si quiero de menos 10 a 10, ahí está. Y si quiero que me incluya 10, pues le pongo 11 aquí. Y listo. Ok. Entonces ahora voy a usar todos estos números como mi X. Y ahora Y, la verdad es que no quiero definir una lista y hacer f de menos 10 hasta f de 10. Entonces lo que voy a hacer es aplicar otra función que se llama map. Y esta función map lo que hace es que toma una función, otra función independientemente de ella. En este caso vamos a tomar nuestra función f y mapea cada elemento de una lista que yo le dé, por ejemplo le voy a dar x, a su valor f de x. Esto quiero que me dé una lista al final. Entonces, ahora si yo le pregunto qué es y, aquí vemos que son todos los cuadrados, justo lo que queríamos. Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer otra vez el plot de x y y mayúsculas. Y pues, y ahora sí ya se parece mucho más a nuestra parábola. Pero ¿qué pasa si queremos que se parezca más? Porque todavía veo así, si uno es picky, ve como piquitos, ¿no? Porque cada uno de estos es un entero. Entonces por eso se ven como líneas rectas. Yo quiero que se vea la curva, ¿no? Entonces para eso voy a usar otra función más, pero ahora de NumPy. Y esta la vamos a estar usando muchísimo, entonces eh, mucho ojo con esta función, que es dentro del módulo NumPy hay una función que se llama array. Array lo que toma son listas. Ahora, la ventaja de array es que nosotros podemos hacer operaciones matemáticas directamente con array. Por ejemplo, vamos a llamarle a este array A, la variable A. Si nosotros multiplicamos A por 2, me multiplica cada uno de los elementos del array por 2. Entonces está perfecto porque ni siquiera tenemos que usar la función map, en este caso al menos. Yo puedo también hacer operaciones como A por 2 más 3 y primero me multiplica por 2 y luego le suma 3 a cada uno, etc. Entonces es muy práctico. Aquí lo voy a poner. Ok. Y otra función muy útil para graficar sobre todo, que se tienen que aprender, es dentro de NumPy hay una función que se llama linspace, que es como una abreviatura de espacio lineal que sencillamente lo que hace es, si nosotros le damos, por ejemplo, un número, si le damos 10, no sé, he hecho un error, le tengo que decir, ok, ¿dónde parar? Entonces, por ejemplo, si yo le doy 0 a 10, lo que hace es que nos avienta 50 números eh, que están espaciados de manera igual desde 0 hasta 10. Quiere decir que entre dos números consecutivos hay aquí punto 2, ¿no?
o 10 entre 50. Punto 4.6, punto 6.8, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, que empiece en menos 10 y termine en 10, ojo que esta sí incluye a 10, ¿no? No es como range que no lo incluía, ahora sí lo incluye. Ok, perfecto, entonces con esto podemos hacer una curva pues mucho más suave, ¿no? Entonces ahora le voy a asignar a mi variable y este array y, perdón, a mi variable x, y a mi variable y le voy a asignar pues el cuadrado de cada uno de estos. Ahora, puedo igual perfectamente usar mi función map y para que use la función f y se la asigne a cada elemento de x, y esto funciona sin problemas, pero también puedo directamente elevar al cuadrado x mayúscula y también funciona sin problemas y es lo mismo. Entonces ahora vamos a hacer el plot otra vez de x y ahora vemos que ya tenemos ahora sí una gráfica bonita. Y creo que con esto más o menos estamos listos para empezar a ver traslaciones.